Comenzamos con el análisis y datos de la quiniela Pro Gol número 2146 de la semana pasada. Ok, este es un mapa comparativo, el cual si vieron mi video pasado, de la semana pasada, puse dos mapas comparativos, uno para ver cómo nos daba el resultado el análisis de Pro Gol. Nomás dice que es como una idea nada más para no confiarnos en el Pro Gol, simplemente es una idea que nos permite saber qué tanto acierto tenemos en esta quiniela de Pro Gol con las indicaciones que ellos dan, puesto que ellos dicen que estos resultados no indican que te van a dar un premio seguro, solo tienes que estar atento nada más, te van a hacer un índice de saber cuál es el porcentaje de cómo están las apuestas y formar las combinaciones de los momios de Pro Gol. Ok, ya aquí se muestra el mapa comparativo en la cual podemos observar el total de aciertos y descalabros que tuvimos, en la cual como podrán observar, los casilleros marcados de amarillo son los que están marcados como aciertos, los que no brillaron son los que fracasaron el de Pro Gol, y desgraciadamente tuvo un total de 9 aciertos y 5 fallas. El mínimo de acierto fue de 4, pero lo máximo fue de 9. En el casillero número 13 está el mayor índice de acierto, en el casillero número 13. O sea que no estuvo tan mal la combinación, solamente hay que estar atento nada más, pero es una idea general, no la voy a poner mucho en práctica. Ya si usted la quiere poner, adelante. Pero la voy a poner como un esquema nada más en cada análisis de momio de Pro Gol. Ya si quieren seguir mi consejo o no, ustedes pueden formar sus quinelas, pero siempre hay que estar atentos a las combinaciones que se pueden formar de cada una de las quinelas como base e idea, pero siempre hay sorpresas, así que vamos a ver. Ok, ya se muestra lo que es el mapa comparativo, mi mapa comparativo con mis pronósticos de Pro Gol, en la cual me fui con 7 fijos y 7 dobles, como ya les comenté anteriormente, en la cual me reivindiqué, por así decirlo, y establecí un total de 11 aciertos y 3 descalabros, lo cual pues alcancé a dar premio, pero esta voy a checar más tarde cuánto fue el premio. Nomás tuve un total de 10 aciertos en 2 quinelas nada más que metí. Ya aquí podrán observar el total de aciertos. Si algunos siguieron esta quinela, felicidades, bien. Hay que estar atentos nada más, como lo he dicho. No siempre obtendremos un buen resultado, solo hay que estar atento viendo el análisis y estar atento a los indicadores, cómo están las apuestas y los momios para establecer un análisis más completo de la quinela de Pro Gol. Vamos a ver cómo nos fue. Ok, aquí se muestra lo que es el mapa comparativo de Pro Gol, en la cual, como mencioné anteriormente, establecí una idea más o menos de mis 7 fijos y mis 7 dobles, en la cual me jugué las combinaciones más o menos formando las quinelas, y formé un total de 3 quinelas, jugué nada más. Tuve un total de 10 aciertos en 2 quinelas nada más, una me falló, pero no fue un mal indicio, lo cual voy más tarde a determinar cuánto fue el premio que me gané. Y ya aquí pueden observar cuáles son los índices de los resultados. Ya aquí nomás tuve 3 calabros, o sea que no estuve tan mal, pero aún así duele estar cerca de un premio un poco más fuerte, como a muchos les ha tocado la suerte o la mala suerte. Bueno, vamos a comenzar a ver si nos da un mejor resultado esta quinela de Pro Gol, que estamos pendientes. Hay algunos partidos que van a estar de media jornada, por eso hay que estar muy atentos para terminar un buen resultado. Ya el análisis de Pro Gol ya estará un poquito más completo y más contextualizado lo que es la información, puesto que ya como algunos partidos hay entre el martes al jueves, van a ver cómo están los equipos y si nos convence para una buena quinela para Pro Gol. O pueden seguirme en este canal y vamos a esperar buenos resultados, pero solamente es una idea base para establecer una formación de quinela y posibles resultados de combinaciones. Comenzamos con el análisis y datos de la quinela de Pro Gol 2147 de fin de semana. La bolsa acumulada para esta quinela es de 11 millones de pesos. Primer partido, Monterrey contra Cruz Azul. En los últimos 5 encuentros del Monterrey lleva 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas. Mientras que el equipo Cruz Azul
En tus últimos 5 encuentros lleva 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos como local, el equipo del Monterrey lleva 2 victorias, 3 empates y 0 derrotas. Mientras que el equipo de Cruz Azul en tus últimos 5 encuentros de visita lleva una sola victoria, un empate y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para el Monterrey, 2 empates para ambos equipos y 0 victorias para el Cruz Azul. Tu último juego fue el 6 de septiembre de 2022, en la cual Monterrey y Cruz Azul quedaron 3-2. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido, Santos contra Toluca. En tus últimos 5 encuentros el equipo del Santos lleva 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas. Mientras que el equipo de Toluca en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. En los últimos 5 juegos de local el equipo del Santos lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas. Mientras que el equipo del Toluca en sus últimos 5 encuentros de visita lleva una sola victoria, 2 empates y 2 derrotas. En sus últimos 5 juegos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Santos, un empate para ambos equipos y 2 victorias para el Toluca. Tu último juego fue el 22 de julio de 2022, en la cual Toluca y Santos quedaron 2-1. Para este encuentro me voy con local, gana Santos. Siguiente partido, Pachuca contra Tigres. En sus últimos 5 encuentros el equipo del Pachuca lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Mientras que el equipo del Tigre en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias, 0 empates y una sola derrota. En sus últimos 5 encuentros como local el equipo del Pachuca lleva 4 victorias, 0 empates y una sola derrota. Mientras que el equipo del Tigre en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para el Pachuca, un empate para ambos equipos y una victoria para el Tigre. Tu último juego fue el 6 de agosto de 2022, en la cual Pachuca y Tigres quedaron 2-0. Para este encuentro me voy con un local empate. Siguiente partido, Mallorca contra Sevilla de la Liga Española. En tus últimos 5 encuentros el equipo del Mallorca lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Mientras que el equipo de Sevilla en sus últimos 5 encuentros lleva 0 victorias, 3 empates y 2 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo del Mallorca lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Mientras que el equipo del Sevilla, en sus últimos 5 encuentros de visita, lleva una sola victoria, 2 empates y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para el Mallorca, 2 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Sevilla. Tu último juego fue el 10 de mayo de 2022, en la cual Sevilla y Mallorca quedaron 0-0. Para este encuentro me voy con un local empate. Siguiente partido, Atlético Bilbao contra Atlético de Madrid. En los últimos 5 encuentros del equipo de Atlético de Bilbao lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Mientras que el equipo de Atlético de Madrid en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas. En sus últimos 5 juegos como local, el Atlético de Bilbao lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Mientras que el equipo de Atlético de Madrid en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para Atlético Bilbao, un empate para ambos equipos y una victoria para Atlético de Madrid. Tu último juego fue el 29 de abril de 2022, en la cual Atlético Bilbao y Atlético de Madrid quedaron 2-0.
Para este encuentro voy con un local empate. Siguiente partido. Celta de Vigo contra Real Sociedad. En los últimos 5 encuentros del equipo de Celta lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas. Mientras que el equipo de Real Sociedad en sus últimos 5 encuentros lleva 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas. El Celta de Vigo como local lleva 3 victorias, 1 empate y 1 sola derrota. Mientras que el equipo Real Sociedad en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 4 victorias, 0 empates y 1 sola derrota. En los últimos 5 encuentros de cara a cara entre ambos equipos han sido 1 victoria para el Celta de Vigo, 0 empates para ambos equipos y 4 victorias para el Real Sociedad. Su último juego fue el 7 de enero de 2022, en la cual Real Sociedad y Celta quedaron 1-0. Para este encuentro me voy con la visita. Siguiente partido. Real Madrid contra Barcelona. En los últimos 5 encuentros del Real Madrid lleva 4 victorias, 1 empate y 0 derrotas, mientras que el equipo de Barcelona en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo Real Madrid lleva 4 victorias, 1 empate y 0 derrotas. Mientras que el equipo visitante, Barcelona, en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para el Real Madrid, 0 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Barcelona. Su último juego fue el 23 de julio de 2022, en la cual Real Madrid y Barcelona quedaron 0-1. Para este encuentro voy con un local visita. Los invito a suscribirse y a compartir tu canal ProGol Pro 7, en la cual daremos el análisis y datos de la quinela de ProGol de media semana, fin de semana y revancha. Siguiente partido. Liverpool contra el Manchester City de la Liga Premier de Inglaterra. En los últimos 5 encuentros de Liverpool lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas, mientras que el equipo del Manchester City en sus últimos 5 encuentros lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Liverpool lleva 4 victorias, 1 empate y 0 derrotas, mientras que el equipo visitante Manchester City en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 3 empates y 0 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para Liverpool, 2 empates para ambos equipos y 1 victoria para el Manchester City. Su último juego fue el 29 de julio de 2022, en la cual Liverpool y Manchester City quedaron 3-1. Para este encuentro voy con un empate. Siguiente partido. Wolfsburgo contra Mönchengladbach de la Liga Alemana. En sus últimos 5 encuentros el equipo de Wolfsburgo lleva 2 victorias, 2 empates y 1 sola derrota, mientras que el equipo de Mönchengladbach en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En sus últimos 5 encuentros como local el equipo de Wolfsburgo lleva 1 sola victoria, 3 empates y 1 sola derrota, mientras que el equipo de Mönchengladbach en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 1 sola victoria, 3 empates y 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para el Wolfsburgo, 3 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Mönchengladbach. Su último juego fue el 25 de febrero de 2022, en la cual quedaron 2-2. Para este encuentro voy con un empate visita. Siguiente partido, Unión Berlín contra el Borussia Dortmund. En los últimos 5 encuentros del Unión Berlín lleva 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo de Borussia en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.
En sus últimos 5 encuentros como local, el equipo de Unión Berlín lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, mientras que el equipo de Borussia Dortmund en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para Unión Berlín, 0 empates para ambos equipos y 4 victorias para el Borussia Dortmund. Su último juego fue el 12 de febrero de 2022, en la cual quedaron 0-3. Para este partido me voy con el local. Siguiente partido, Cambuur contra Vitesse de la Liga de Holanda. En los últimos 5 encuentros del Cambuur lleva una sola victoria, un empate y 3 derrotas, mientras que el equipo de Vitesse en sus últimos 5 encuentros lleva una sola victoria, un empate y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos como local, el equipo del Cambuur lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas, mientras que el equipo de Vitesse en sus últimos 5 encuentros de visita lleva una sola victoria, 0 empates y 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para el Cambuur, 1 empate para ambos equipos y 4 victorias para el Vitesse. Su último juego fue el 9 de abril de 2022, en la cual Vitesse y Cambuur quedaron 1-0. Para este encuentro me voy con la visita. Siguiente partido, AZ Alkmaar contra el Feyenoord. En los últimos 5 encuentros del AZ Alkmaar lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas, mientras que el equipo del Feyenoord en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de AZ Alkmaar lleva 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas, mientras que el equipo visitante, el Feyenoord, en sus últimos 5 encuentros de visita lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 4 victorias para AZ Alkmaar, 0 empates para ambos equipos y una victoria para el Feyenoord. Su último juego fue el 26 de febrero de 2022, en la cual AZ Alkmaar y Feyenoord quedaron 2-1. Para este encuentro me voy con un local visita. Siguiente partido, Krylia contra Sochi de la Liga de Rusia. En los últimos 5 encuentros del equipo de Krylia lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas, mientras que el equipo de Sochi en sus últimos 5 encuentros lleva una sola victoria, 1 empate y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos como local, el equipo de Krylia lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo de Sochi en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 5 victorias para el Krylia, 0 empates para ambos equipos y 0 victorias para el Sochi. Su último juego fue el 19 de marzo de 2022, en la cual Sochi y Krylia quedaron 2-3. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido, Strømmen contra Charleroi de la Liga de Suecia. En los últimos 5 encuentros de Standard Strømmen lleva una sola victoria, 1 empate y 3 derrotas, mientras que el equipo de Charleroi en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 0 empate y 3 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Standard Strømmen lleva una sola victoria, 1 empate y 3 derrotas, mientras que el equipo visitante Charleroi lleva 3 victorias, 0 empate y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para el Standard Strømmen, 2 empates para ambos equipos y 3 victorias para Charleroi. Su último juego fue el 27 de enero de 2022, en la cual Standard Strømmen y Charleroi quedaron 0-1. Para este encuentro voy con un local visita.
Los invito a suscribirse y a compartir tu canal Pro Gol Pro 7, en la cual daremos el análisis y datos de la quiniela de Pro Gol de media semana, fin de semana y revancha. Damos por finalizado el análisis y datos de la quiniela Pro Gol de fin de semana número 21-46. Suerte y nos vemos.